Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches para todos los amigos que nos visitan esta noche. Deseamos que la bendición de Dios repose sobre cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, que su presencia se manifieste ahora en este lugar, para que al abrir su palabra encontremos un mensaje de esperanza. Me imagino que algunos están un poco extenuados de la jornada de trabajo del día. Otros están pensando tal vez en la de mañana, pero lo cierto es que Cristo Jesús está con nosotros para darnos el refrigerio, el alivio y para darnos el descanso que tanto necesitamos. Esta noche, queridos hermanos, amigos, abrimos la palabra de Dios porque Cristo Jesús también es esperanza de salvación para mi familia y para mi casa. Abrimos la palabra de Dios esta noche con el objetivo de ver cómo la misericordia, el amor de Jesús se manifiesta con su disposición de traer salvación en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras casas. Pero antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios, les invito a inclinar sus rostros para orar. Gracias, querido Jesús, porque una vez más podemos abrir tu palabra. Porque una vez más, Señor, tu mensaje de bendición está disponible para cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, pedimos que ese mensaje de esperanza para hoy pueda ser una bendición para todos los que estamos aquí, y que sobre todas las cosas podamos salir de aquí con la seguridad de que aún estás deseoso y dispuesto de cambiar el panorama de nuestra vida y de nuestra familia. En tu nombre santo, querido Jesús, lo pedimos. Amén. Queridos, los que trajeron su Biblia esta noche, les invito a buscar el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Ahí encontramos una historia impactante en la labor de Cristo Jesús mientras estuvo desarrollando su ministerio en esta tierra. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Allí aparece la interesante e impactante historia de Zaqueo. Y dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de Zaqueo. La palabra de Dios nos habla posiblemente del hombre más odiado que vivía en Jericó el día que Jesús pasó por la ciudad. La palabra de Dios nos habla del hombre al que más rechazo le hacían los judíos que vivían en Jericó el día que Jesús pasó por la ciudad. Y sabes, Zaqueo era alguien odiado, era alguien no bien visto, era alguien detestable, era alguien que prácticamente
cuando las personas le veían, como que le repugnaba, porque Zaqueo tenía el triste oficio de ser cobrador de impuestos. Zaqueo tenía el triste oficio de ser un publicano. Y queridos, la palabra de Dios dice que cuando Jesús pasó por Jericó, Zaqueo no era simplemente un publicano. Zaqueo no era simplemente uno entre tantos cobradores de impuestos. La Biblia dice que era el jefe de los publicanos y además dice, y era rico. Queridos, yo imagino que para Zaqueo lograr ser el jefe de los publicanos, tuvo que haberse destacado exitosamente cuando era un simple publicano o cobrador de impuestos. Me imagino que las autoridades del Imperio Romano que estaban observando el desenvolvimiento de los cobradores de impuestos, me imagino que evaluaron el trabajo de Zaqueo y coincidieron en que era tan exitoso, coincidieron en que Zaqueo era tan eficaz como cobrador de impuestos, que decidieron ponerlo como jefe de todos los cobradores de impuestos. Y queridos, los judíos que vivían en Jericó no miraban con buenos ojos a Zaqueo, porque Zaqueo tenía el triste y lamentable oficio de cobrarle dinero a sus hermanos de país, de nación, de sangre, para entregarle dinero a los gentiles e inmundos romanos que gobernaban el país. Pero los cobradores de impuestos eran famosos por cobrar más de los impuestos requeridos. Y era como si los cobradores de impuestos o publicanos dijeran, bueno, te cobro la cantidad exacta que pide el César, pero te pido un poco más porque esa va a mi fortuna personal. Me imagino a Zaqueo cobrando un poco más, logró alcanzar una fortuna y la Biblia dice que era rico. Queridos, pero yo veo cuando abro la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, y ahí leo la historia de Zaqueo, encuentro a un hombre que a pesar de todos esos aspectos, a pesar de toda esa realidad, encuentro a un hombre que sentía un gran vacío interior en su corazón. Encuentro a un hombre que a pesar de que era rico, se sentía pobre desde el punto de vista espiritual. Encuentro a un hombre que aunque tenía las manos manchadas con el moho del dinero, ese moho no había abarcado por completo su corazón y Zaqueo deseaba encontrar algo que no estaba en el dinero. Zaqueo era rico. En la mesa de Zaqueo había abundancia de comida, pero el corazón de Zaqueo era un corazón hambriento y nada de las cosas del mundo podía satisfacer el hambre del corazón de Zaqueo. Y esa era la situación y la realidad de Zaqueo el día que Jesús entra en Jericó. Y la palabra de Dios presenta a una gran multitud que sigue a Jesús. Una gran multitud rodeando a Jesús. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Y Zaqueo, dentro de aquella multitud, dentro de los habitantes de Jericó, me imagino que era el que más se esforzaba por ver a Jesús. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre de baja estatura. Y querido, me imagino a Zaqueo saltando, lograr o intentando lograr ver por encima de los hombros de las personas el rostro de Jesús. Querido, pero me imagino a un Zaqueo cansado, frustrado, en tantos saltos, en tantos intentos, sin conseguir lo que quería. Pero sabe, querido, cuando le estoy hablando de Zaqueo, me imagino a un Zaqueo que no podía pedir un favor a aquella multitud. Me imagino a un Zaqueo que no podía decir, por favor, pueden hacer un espacio para mí, yo quiero ver a Jesús. Me imagino a un Zaqueo que no podía decir, por favor, tengan misericordia, tengan piedad. Yo soy más pequeño que ustedes, déjenme un lugar de privilegio. Querido, Zaqueo era tan odiado, Zaqueo era tan mal visto por la gente de Jericó,
que Zaqueo ni siquiera pudo pedir un favor para ver a Cristo Jesús. Y sabes, la palabra de Dios dice que Zaqueo, acostumbrado a calcular los pros y los contras en cada transacción, se dio cuenta de que la ruta que Jesús iba a seguir le iba a hacer pasar por debajo de un árbol que estaba sembrado junto al camino. Por lo tanto, Zaqueo ya no saltó más. Zaqueo ya no pensó más: ¿a quién le voy a pedir de favor que me deje ver a Jesús? La Biblia dice que Zaqueo corrió adelante, se subió al árbol y allí buscó una posición de privilegio donde pudiera ser un espectador con una vista perfecta de primera del rostro de Cristo Jesús. Querido hermano, ¿te has preguntado alguna vez con qué objetivo Dios permitió que ese árbol sicómoro estuviera plantado junto al camino aquel día en Jericó? ¿Te has preguntado alguna vez qué plan tenía Dios cuando permitió que esta pequeña plantita recibiera la lluvia, recibiera el sol, recibiera todos los beneficios de la naturaleza, con el objetivo de que se hiciera un árbol robusto, con el objetivo de que se hiciera un gran árbol con ramas lo suficientemente fuertes para que, no dice la Biblia específicamente eso, para que un tiempo X después alguien como Zaqueo se subiera sobre ese árbol, se subiera sobre esas ramas y tuviera la oportunidad de contemplar a Cristo Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez? Querido, hay cosas que suceden en tu vida y en mi vida que para ti y para mí pueden parecer resultado de la casualidad. Para ti y para mí pueden parecer resultado de algo que no tiene la mayor importancia. Pero en el divino drama del plan de la salvación, Dios ha hecho muchas cosas que a ti y a mí parecen insignificantes para que haya un momento de encuentro especial entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, querido, aquel árbol sicómoro no estaba plantado allí por casualidad. Hace mucho tiempo atrás, antes de ese día, Dios propició que ese árbol creciera, se desarrollara junto al camino y que sus ramas se proyectaran de una manera estratégica, porque ese día Cristo Jesús iba a tener un encuentro personal con Zaqueo, o Zaqueo iba a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y queridos hermanos, encontramos a un Zaqueo pequeño de estatura subiendo en un gran árbol. Cuando tú y yo miramos la estatura de Zaqueo, cuando tú y yo miramos la estatura del árbol, encontramos que existe un gran contraste, una gran diferencia entre la estatura de Zaqueo y la estatura del árbol. Pero sabes, querido, Dios no está preocupado con los contrastes de esta vida. Dios no está preocupado con las diferencias de esta vida, porque los contrastes de esta vida y las diferencias de esta vida son magníficas oportunidades para que Dios revele su poder y también para que nos regale la esperanza. Y queridos, aquel día en Jericó había dos obstáculos que impedían a Zaqueo ver a Cristo Jesús. El primer obstáculo que le impedía a Zaqueo ver a Jesús era un obstáculo inherente a él: su estatura. Ese pequeñito queriendo ver a Jesús, pero su estatura le impedía ver a Jesús. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que su vida de pecado, las malas decisiones que ha tomado, las consecuencias de actos que ha hecho, hoy lo están convirtiendo en un enano espiritualmente hablando. Querido, la palabra de esperanza de Dios esta noche te dice: hijo mío, hija mía, no te preocupes por la estatura espiritual que hoy tienes. Eso déjalo en mis manos. Yo tengo solución para darte la estatura que tú necesitas ante los ojos de Dios. Pero también había un segundo obstáculo, y era aquella multitud que no dejaba, no permitía a Zaqueo ver a Jesús. Querido hermano, esta noche estaré hablando para alguien que la multitud de problemas de esta vida,
la multitud de preocupaciones, la multitud de situaciones tristes, la multitud de sufrimientos, la multitud de cosas desagradables le está impidiendo ver a Jesús, esta noche Jesús te dice: hijo mío, hija mía, no te preocupes por la multitud de cosas que rodean tu vida. Yo puedo levantarme por encima de cada una de ellas y haré posible que tú puedas contemplar mi rostro, mi gracia, y puedas tener esperanza. Queridos, la palabra de Dios dice que Zaqueo estaba cómodamente entre las ramas del árbol. Zaqueo ya estaba en un lugar de privilegio. Zaqueo ya estaba en el lugar que le daba una vista perfecta para poder contemplar el rostro de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús se acercó al lugar donde estaba Zaqueo. Y dice la palabra de Dios que comenzó a ocurrir algo que Zaqueo nunca había pensado que ocurriría. Querido hermano, hay cosas en la vida, en el plan de Dios, que por tu mente y por mi mente no pasan. Hay cosas que Dios tiene diseñadas en su plan que ni siquiera, por mucho que nos imaginemos, podemos siquiera acariciar ese pensamiento. Pero es real que Dios tiene planes, acciones maravillosas para que tu vida y mi vida se llenen de esperanza. Y sabes, querido, dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. Queridos, y aquí comienza la bendición del mensaje de esta noche. Dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. Querido hermano, Zaqueo estaba conforme con ver a Jesús. Para él solamente el hecho de ver a Jesús era como una meta a alcanzar en la vida. Y Zaqueo sentía que estaba próximo a alcanzar esa meta. Pero lo que nunca pasó por la mente de Zaqueo era que Jesús lo iba a ver a él. Tal vez Zaqueo estaba pensando: todo el mundo me rechaza, todo el mundo cuando me ve se aparta, me dejan solo, todo el mundo me mira mal. O sea que si yo consigo ver a Jesús, ya con eso me doy por satisfecho. Jesús no se va a detener a mirarme a mí, que soy tan odiado y tan rechazado. Querido, puede ser que las personas que te rodean, puede ser que las personas con las que convivas te rechacen, te malinterpreten, no te entiendan. Pero sabes, querido, como Jesús ese día en Jericó vio a Zaqueo, también te ve a ti y me ve a mí. Queridos, yo pregunto esta noche, ¿qué vio Jesús cuando miró a Zaqueo? ¿Te has preguntado alguna vez qué vio Jesús cuando levantó sus ojos y miró entre las ramas del árbol a Zaqueo? Tal vez estás pensando que cuando Jesús miró hacia arriba, simplemente vio a un hombre de pequeña estatura. Queridos, Jesús miró a Zaqueo de tal manera que Jesús vio el interior de Zaqueo. Jesús vio todo lo que estaba pasando por la mente de Zaqueo. Jesús vio cada preocupación, cada sentimiento, cada emoción que había en el corazón de Zaqueo. Y Jesús miró tan profundamente a Zaqueo que solamente le bastó una mirada para revelarle a Zaqueo que aún cuando nunca antes se habían visto, ya Jesús conocía a Zaqueo. Querido hermano, Cristo Jesús constantemente está poniendo sus ojos en ti y en mí. Anoche hablábamos de la importancia de mirar a Jesús. Y hoy, querido, la palabra de Dios dice, sí, es importante, pero la mayor bendición del ser humano es que Jesús no quita su vista de nosotros. La mayor bendición del ser humano es que Cristo Jesús siempre tiene su mirada en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que no solamente Jesús miró y vio a Zaqueo, y sigue diciendo el verso 5, le dijo, Zaqueo. Querido, Jesús vio a Zaqueo, pero lo miró tan profundamente que aunque nunca antes se habían visto, Jesús conoció a Zaqueo, le llamó por su nombre. Querido,
Eso le bastó a Zaqueo para entender que aun cuando toda la ciudad de Jericó la rechazaba, aun cuando todos los judíos lo miraban mal, el cielo lo estaba mirando con amor, con cariño y con esperanza. Querido hermano, querida hermana, no importa cómo te mire la gente, no importa cómo te mire tu familia, no importa cómo te mire el mundo, te basta saber que Jesús te mira de una manera tan maravillosa que llega inclusive a conocer tu vida mejor de lo que tú mismo la conoces. Pero no solamente Jesús miró y vio a Zaqueo, no solamente Jesús conoció a Zaqueo. Dice la palabra de Dios y sigue diciendo el verso 5. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús vio a Zaqueo. Jesús conoció a Zaqueo. Jesús invitó a Zaqueo. Date prisa, desciende. Queridos, si bien es cierto que Zaqueo se subió en el árbol para poder ver a Jesús, Jesús le está diciendo ahora a Zaqueo: ¿qué haces ahí arriba? Esa distancia no es la distancia que yo quiero tener de cercanía y proximidad contigo. Por lo tanto, Zaqueo, date prisa y desciende. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que Jesús todavía tiene que decirle, como dijo a Zaqueo: date prisa, desciende. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que está en lo alto de su orgullo, que está en lo alto de su estatus social. Estaré hablando esta noche para alguien que está en una altura inadecuada para un encuentro y una cercanía próxima y especial con Cristo Jesús. La misma invitación que se le hizo a Zaqueo resuena a través de todos los años de historia y llega hasta nuestros días en este siglo XXI. Y Jesús que te ve, Jesús que te conoce, Jesús que te está invitando, te dice: hijo mío, hija mía, desciende. Bájate de ese lugar donde estás, que te tiene separado o separada de mí. Bájate de ese lugar que no tiene esperanza para tu vida. Por lo tanto, desciende, acércate a mí y vas a ver el cambio que va a ocurrir en tu vida. Y queridos hermanos, después que Jesús invitó a Zaqueo, la palabra de Dios dice que se escucharon las palabras de esperanza para Zaqueo. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Querido, ¿por qué era necesario que Jesús posara en casa de Zaqueo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Querido, ¿por qué era necesario que Jesús posara en la casa de la persona, humanamente hablando, menos indicada de toda Jericó? Cuando habían tantas casas disponibles, cuando habían tantas personas en aquella multitud deseosos de que Jesús le dijera las palabras que estaba diciendo a Zaqueo. ¿Por qué en casa de Zaqueo? ¿Por qué en casa del odiado publicano, cobrador de impuestos? ¿Por qué en casa del más ladrón que había en Jericó? ¿Por qué en casa de aquel traidor que apretaba a sus hermanos, les extorsionaba, les sacaba dinero para dárselo a los romanos y también para guardar en su propia fortuna personal? ¿Por qué en casa de Zaqueo? Querido, porque ese día en Jericó Jesús quiso dar salvación a la casa de Zaqueo. Querido hermano, querida hermana, ¿será acaso que hoy Jesús está diciendo: hoy quiero posar en tu casa porque quiero dar salvación a tu casa? ¿Será acaso, querido, que hoy Jesús está mirando el cielo, tu vida, tu casa, mi casa, y Jesús entiende que le es necesario posar en nuestra casa porque quiere que nuestra casa tenga salvación? ¿Sabe, querido? Cuando Jesús le dijo a Zaqueo: desciende,
Zaqueo descendió a prisa, dice la Biblia. Querido, cuando Jesús invita, esa es la forma en que se responde. Muchas personas dicen, Jesús, hoy no, mañana. Querido, tal vez mañana nunca llega. Tal vez tú no has pensado lo importante que fue para Zaqueo descender a prisa de aquel árbol, respondiendo a la invitación de Jesús. El día que Jesús entró en Jericó y habló con Zaqueo, faltaban 2 días para la crucifixión de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dicho, maestro, mira, mejor lo dejamos para otro día? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dicho, maestro, pero es que mi esposa no sabe que vas a ir a mi casa? Maestro, pero es que mi esposa no ha hecho la cena. Maestro, pero es que mi esposa no ha limpiado la casa. Mis muchachos están con sus amigos en la casa, en una fiesta, y la casa no está lista. Querido, cuando Cristo Jesús te dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, desciende a prisa como lo hizo Zaqueo. Y olvídate de los arreglos de la casa, porque el arreglo primordial que necesita tu casa es un arreglo espiritual y no un arreglo físico. Y querido hermano, Zaqueo descendió, porque cuando Zaqueo escuchó, hoy quiero posar en tu casa, Zaqueo entendió que si Jesús entraba en su casa iba a ser transformada y su vida iba a ser transformada. ¿Sabe, querido? Cuando Zaqueo descendió, y la palabra de Dios dice que fueron a la casa de Zaqueo y Zaqueo le recibió gozoso. Habían personas malintencionadas en aquella multitud que comenzaron a murmurar. Había personas malintencionadas en aquella multitud que comenzaron a hablar y a cuestionar a Jesús. ¿Cómo Jesús va a entrar en la casa de un hombre como Zaqueo? ¿Cómo Jesús va a entrar en la casa de alguien tan denigrante, de alguien tan malvado, de alguien con una vida pero tan negativa como Zaqueo? Querido hermano, cuando tú y yo decidimos caminar con Jesús rumbo a nuestra casa, para que nuestra casa sea salva, siempre va a haber alguien que hable. Siempre va a haber alguien que critique. Siempre va a haber alguien que murmure. Siempre va a haber alguien que diga. Y a través de la historia muchas personas, casi acariciando la salvación, la han perdido, porque caminando rumbo a casa, con la seguridad de que Jesús quiere ir para bendecir y salvar la casa, los detiene el qué dirán, los detiene la murmuración, los detiene el criterio de las personas. Y queridos, muchas personas están sacrificando su salvación y la salvación de su casa por quedar bien con criterios y comentarios de personas pecadoras. Querido, la Biblia no menciona nada de la esposa de Zaqueo. La Biblia no menciona nada de los hijos de Zaqueo. Pero querido, imagine usted que por la forma en que catalogaban a Zaqueo, por el concepto que se tenía de Zaqueo, yo quiero imaginar cómo sucede en pueblos pequeños. Cuando alguien es mal visto, automáticamente toda su familia entra en el mismo saco. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de vivir en un pueblo pequeño. Solamente basta con que alguien de la familia tenga un criterio negativo y ya ese criterio negativo es para la familia. Me imagino a la esposa de Zaqueo, mucho dinero en la casa. Me imagino a la esposa de Zaqueo que tenía todas las comodidades y lujos del último grito de la moda en esa época en Jericó. Pero me imagino a una mujer solitaria. Me imagino a una mujer envidiada. Me imagino a una mujer rechazada tanto como su esposo. Me imagino ver salir a la mujer de Zaqueo por las calles de Jericó y dejar tras sí comentarios y cuchicheos. Miren quién va por ahí. La esposa del ladrón. Miren quién va por ahí. La mujer del que se ha hecho rico quitándonos dinero a nosotros. Y querido, usted puede imaginar cuántas cosas más podría decirse de esta mujer por el esposo que tenía. Pero ahora usted imagine la vida de los hijos de Zaqueo.
¿Cómo sería la vida de estos muchachos en su escuela? Cuando los demás muchachos llegaban a la escuela y veían a los hijos de Zaqueo, ¿cómo sería la vida de estos muchachos? Me imagino a los hijos de Zaqueo cuando llegaban los momentos entre turnos de clase, los recesos. Me imagino a los hijos de Zaqueo solos en un rincón. Nadie quería jugar con ellos. Nadie quería hablar con ellos. No queremos que se nos pegue lo que el Padre les ha pegado a ellos. Es como si fuera una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, ellos tienen como la peste o la lepra, apartados. Me imagino a aquella familia viviendo una total infelicidad. Me imagino a aquella familia rodeada de tantas personas, pero completamente solos o solos. Pero queridos, eso fue hasta el día en que Jesús dijo: Zaqueo, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Querido, yo no sé en qué estatus está tu familia en el lugar donde vives. Yo no sé qué dice la gente de tu familia en el lugar donde tú vives. Yo lo único que sé es que cuando yo abro la palabra de Dios y leo lo que dice Lucas 19, 1 al 10, encuentro a un Jesús maravilloso que está dispuesto a levantar a tu familia en alto, colmándola de esperanza, de salvación y de seguridad en Cristo Jesús. Querido, eso hizo Jesús con la familia de Zaqueo. Y eso quiere hacer Jesús con tu familia y con mi familia hoy. Y sabes, querido, mientras Jesús y Zaqueo caminaban a su casa, sin que Zaqueo se diera cuenta, sin que la multitud se diera cuenta, el corazón de Zaqueo fue transformado. La Biblia no dice qué distancia había del árbol sicómoro a la casa de Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo descendió a prisa y recibió a Jesús gozoso en su hogar. Y la gente murmuró, y la gente criticó, y la gente habló, y la gente cuestionó. Pero cuando la gente terminó de hablar, murmurar y cuestionar, Zaqueo respondió y dijo, y lo quiero leer, dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Querido, el Zaqueo que está hablando aquí en el verso 8 no se parece para nada al Zaqueo que daba saltos intentando ver a Jesús por encima de los hombros de la multitud. El Zaqueo que habló aquí es un Zaqueo que ya había tenido un encuentro con Jesús. Es un Zaqueo que ya había aprendido lo que Jesús quería decirle cuando le dijo, desciende. Querido hermano, en aquella breve frase entre Zaqueo y Jesús, Zaqueo entendió plenamente el plan de salvación que Jesús tenía para él y también para su casa. ¿Sabes, querido? Me imagino a Zaqueo devolviendo todo lo que había robado. Me imagino a Zaqueo devolviendo lo que dijo y le prometió a Jesús que le iba a dar a los pobres. Me imagino que Zaqueo, en un abrir y cerrar de ojos, de un día para otro, Zaqueo, al entrenar denario por denario, se quedó en la más absoluta pobreza. Pero sabes, ya a esta altura del relato bíblico, Zaqueo había alcanzado la verdadera riqueza que necesitaba su vida. La riqueza espiritual en Cristo Jesús. Y la esperanza para él, para su casa y también para su familia. Querido hermano, después que Zaqueo dice estas palabras, entonces se escucha la palabra de Jesús. Y dice Jesús en el verso 9, dice Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Querido hermano, Cristo Jesús quiere llegar hoy a tu casa, quiere llegar hoy a mi casa, quiere llegar hoy a tu vida, quiere llegar a mi vida y quiere decir como dijo en casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Querido, cuando Jesús habló, ya no más comentarios, ya no más murmuraciones. Me imagino que las personas que estaban allí estaban atónitas.
Me imagino que las personas que estaban allí estaban sorprendidas. La gente de Jericó se imaginó de todo con Zaqueo, menos que Zaqueo dijera: voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y al que he defraudado se lo voy a devolver 4 veces más. La gente que estaba allí, que formaba parte de la multitud, al escuchar las palabras de Zaqueo y al escuchar las palabras de Jesús, entendieron plenamente que Zaqueo había sido transformado y que Zaqueo había tenido un encuentro con Jesús. La gente que formaba parte de aquella multitud, después de escuchar a Zaqueo hablar, después de escuchar las palabras de Jesús, entendió ahora por qué Jesús había dicho: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Querido, hoy es necesario que Cristo Jesús pose en nuestra casa. Hoy es necesario que Cristo Jesús entre a tu casa y diga: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y querido, después de eso Jesús añade y dice: por cuanto Él también es hijo de Abraham. O sea que si alguien todavía en un rinconcito de su corazón le quedaba algún mal criterio, concepto o mala opinión de Zaqueo, Jesús dice: Él también es hijo de Abraham. Querido hermano, querida hermana, el pecado que hay en este mundo, las decisiones incorrectas que tomamos, las consecuencias de nuestros actos erróneos, nos hacen pequeños espiritualmente hablando. Pero ese día Jesús entró en casa de Zaqueo para, además de darle la salvación, decirle: Zaqueo, nunca más en lo adelante te preocupes por tu estatura, porque hoy yo declaro que tú eres hijo de Abraham. En otras palabras, tú eres hijo del Rey de Reyes, por lo tanto, eres un gigante espiritual. Querido, estaré hablando esta noche para alguien que se siente tan disminuido, tan empequeñecido por el pecado, por errores cometidos, por sufrimientos, por situaciones difíciles. Cristo Jesús desea entrar hoy en tu casa para, además de darle salvación, decirte: yo te hago un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido hermano, la palabra de Dios dice, terminando esta historia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese día en Jericó era necesario que Jesús entrara en casa de Zaqueo, porque Zaqueo estaba perdido. Y el interés del cielo era que Zaqueo no se perdiera. Ese día en Jericó Jesús le era necesario entrar en la casa de Zaqueo, porque la casa de Zaqueo estaba perdida, porque la familia de Zaqueo estaba perdida, y en el plan del cielo no había idea, criterio, concepto para que la familia de Zaqueo y la casa de Zaqueo se perdieran. Por eso le era necesario a Jesús posar en casa de Zaqueo. Pero querido, hoy en este siglo XXI, hoy en esta moderna Jericó, ¿quién es Zaqueo? ¿Será acaso que Zaqueo somos tú y yo? ¿Será acaso que tú y yo necesitamos que Jesús nos dé una miradita? ¿Será acaso que Jesús nos haga pensar cuando nos llame por nuestro nombre? ¿Será acaso que tú y yo estamos subidos encima de algo que, lejos de acercarnos a Cristo, nos tiene lejos de Él? ¿Será acaso que necesitamos escuchar a Jesús decir: hijo mío, desciende de ahí? Hija mía, desciende de ahí. Hijo mío, hija mía, acércate a mí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Querido, ¿estaremos dispuestos a abrir la puerta de nuestra casa para que entre Cristo Jesús? Querido, ¿estaremos dispuestos a recibir con gozo a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, con nuestra familia, para que escuchemos sus palabras cuando dice: hoy ha venido la salvación a esta casa? Querido, pregunto, ¿será acaso que hoy es el día que Jesús planificó, diseñó y elaboró
para que fuera el día de salvación en tu vida, en tu casa y en tu familia? Querido, si estás escuchando a Jesús decir, desciende, baja de ahí, vamos a tu casa, porque quiero darte salvación. Querido, sigue el ejemplo de Zaqueo. No vaciles, no dudes. Zaqueo era alguien que estaba acostumbrado a tomar decisiones después de analizar ganancias y pérdidas. Pero sabes, hay dos cosas interesantes en este relato que todavía no he dicho. Y lo primero interesante que veo en este relato, ¿sabes qué es? Que Zaqueo, después de escuchar la invitación de Jesús, no calculó que iba a ganar o que iba a perder al aceptar la invitación de Jesús. Ya Zaqueo había entendido que aceptar a Jesús siempre es ganancia. Querido hermano, aceptar la invitación de Jesús siempre será ganancia para tu vida. Y lo segundo interesante en esta historia es que hasta donde yo leo en la Biblia, es la única ocasión en la que Jesús se invitó solo a un lugar. No esperó que lo invitaran, él mismo se invitó. Querido, Jesús desea invitarse él solo a tu casa y a mi casa. No para comer, no para dormir, no para que le hagamos fiesta. La única vez que Jesús se invitó solo fue para dar salvación a aquella vida, a aquella casa y a aquella familia. Querido hermano, Cristo Jesús desea poder verte como vio a Zaqueo. Querido hermano, Cristo Jesús desea poder conocerte como conoció a Zaqueo. Querido hermano, Cristo Jesús desea invitarte como invitó a Zaqueo. Y en cuarto lugar, Cristo Jesús desea salvarte a ti y a tu casa como salvó a Zaqueo, a su casa y también a su familia. Mi pregunta es, ¿alguien de los que está aquí presente desea que como Cristo unió el hogar de Zaqueo, lo salvó y lo transformó, haga con su hogar y con su familia? Yo quiero que eso ocurra, querido. Y Jesús está ansioso de que tú y yo vayamos con Él gozosos a nuestra casa. Querido hermano, querida hermana, Dios tiene esperanza de salvación para la familia, para tu casa y también para tu vida. La pregunta importante del mensaje es, ¿y tú qué vas a hacer con la invitación de Jesús? ¿Qué vas a responderle a la invitación de Jesús? La Biblia dice que Zaqueo descendió a prisa del árbol y caminó con Jesús hasta su casa. Pregunto, ¿y tú qué vas a hacer después de la invitación de Jesús? Quiera Dios que nuestra respuesta a esa invitación sea, ven Jesús, vamos a mi casa, haz morada en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, porque hay muchas cosas que necesitan que tú le pases la mano, pero sobre todo Jesús, necesito que unas mi hogar, que unas a mi familia, no solamente entre nosotros, sino también contigo, para que podamos experimentar el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, Cristo Jesús quiere salvar tu casa, tu vida y tu familia. ¿Invitarás a Jesús a entrar en tu casa? ¿Descenderás del lugar donde estás subido o subida para caminar con Jesús rumbo a tu casa a fin de que en tu casa haya salvación y vida eterna? Querido, Dios quiere salvar tu casa como salvó la de Zaqueo. Dios quiere salvar tu vida como salvó la vida de Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido, permita a Dios esta noche que nuestros hogares sean hogares donde Cristo habite y sean hogares unidos. Permita a Dios esta noche que nuestros hogares marquen diferencia, porque su atmósfera sea una atmósfera de transformación después de un encuentro con Jesús, como fue el hogar y la familia de Zaqueo. Que nuestra petición cada día, mientras esperamos que el gran día de esperanza
sea realidad, sea Cristo une nuestro hogar. Que Cristo habite en tu casa, habite en mi casa, en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, y que seamos familias y hogares triunfadores, porque hoy ha venido la salvación a nuestras casas. ¿Alguien de los que está aquí presente desea que Cristo salve su casa? Entreguemos nuestra casa a Jesús y digamos: Cristo une nuestro hogar. Dios va a responder, Dios va a orar, Dios va a actuar, y tu familia, tu casa y tu vida van a cambiar, y van a cambiar para bien. Que la salvación de esperanza en Cristo Jesús para tu hogar y para tu familia no se demore. Que más temprano que tarde tu casa y mi casa sean salvas, como fue la casa de Zaqueo. Vamos a escuchar un canto que habla de un Cristo Jesús que une nuestro hogar y nuestra familia. Un canto que habla de una atmósfera maravillosa que Jesús concede a nuestros hogares. Querido hermano, esta noche, si tú quieres que lo que dice ese canto ocurra en tu hogar, ocurra en tu familia, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y así le está diciendo Jesús: ven a mi casa hoy, salva mi casa, mi vida, mi hogar y también mi familia. Que Dios te bendiga. Y Sergio Hidalgo. Les damos la bienvenida y más que nada las gracias, Sergio. Las gracias por habernos acompañado en este hermoso día. Sergio, ¿en dónde estamos? Estamos aquí en la ciudad de Louisville, Texas, en el 1010 Edmonds Road. Para los que viven aquí cerca, que nos quieren acompañar. Sí, estamos en la suite 108 y 109. Para todos aquellos que gusten venir, son bienvenidos. Que vivan cerca. Sí. No, y también para los que viven algo lejos, porque a veces les gusta compartir o les gusta visitar a los hermanos, más que nada a la familia. Sí, claro que sí. Sergio, ¿qué te ha parecido los temas que ha tocado hasta ahorita el pastor Ernesto Henner? Pues en especial el mensaje de hoy es un mensaje que yo creo que mucha gente de nosotros necesita. El versículo que él mencionaba, incluso Lucas 19:10, nos relata la misión de Jesús. Jesús dice que él vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? El ser humano. Y fíjate que cómo haber sentido, se me olvidó el nombre, el que fue a visitar a su casa. Zaqueo. Zaqueo, Sí. Se me olvida el nombre. Lo que debe haber sentido Zaqueo, haberlo invitado a su casa, haberlo tenido en su casa. ¿Qué sentirías tú si tuvieras a Jesús en tu casa? Pues yo pienso que una felicidad inmensa que no se puede describir, ¿verdad? Porque como Zaqueo, nos refleja la historia que Zaqueo era una persona odiada, detestada, nadie lo podía ver. Y cuando un ser humano es así, es tratado así, hay tristeza en el corazón. Pero cuando tú ves al Dios creador, al Rey de Reyes, invitarte a su casa, o que Él quiere venir a tu casa a posar contigo, eso te hace sentir el valor que Dios te quiere dar. Imagínate qué emoción, ¿verdad? Sí. Es como tener más que un rey. Imagínate que llega un rey a tu casa. Bueno, prácticamente es Jesús. Pero que así, que viniera como verdadero rey, que dijeras tú: oh, qué barbaridad. Pero me ha gustado demasiado los temas del pastor Henner. Esperamos que a usted también le hayan gustado. Compártanlo con sus amigos, familiares. Sí, para que otros allá afuera puedan verlo. Porque en este mundo hay gente que no tiene esperanza, vive sin felicidad, y realmente esta historia, esta reflexión nos hace ver que Jesús es el que nos da realmente la riqueza que necesitamos interior y exteriormente. ¿Algún consejo que tú les quieras dar a aquellas personas que dicen: ay no, yo para qué voy a la iglesia, o qué puedo aprender ahí? ¿Algún consejo que le quieras dar tú a los hermanos o amigos que nos están viendo? Bueno, sí, yo quiero darles un consejo. Y este consejo realmente Dios nos lo da. Él nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen la vida, pero al final son su muerte. Entonces, realmente Dios nos muestra allí cuál es el camino que debemos de seguir. Amén. Si queremos ser felices, si queremos vivir una vida próspera, hay que seguir el camino que ya Dios ha trazado para nosotros. Amén.
Pues hermanos, amigos, los que están viendo, los que en algún momento van a ver los videos, nos gustaría que los compartan, porque sabemos que estos temas no son solo para nosotros, sino para las personas que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia. Sabemos que una otra cosa, un pedacito, cualquiera, para aprender. Exactamente. Y esto trae esperanza, esto trae sentido a la vida del ser humano. Sergio, ¿qué podríamos decirle a aquellos que, ¿cómo te podría decir? Que no conocen de la palabra, pero que están viendo este video precisamente. Pues yo quiero invitarlos que entren en oración, que le pidan a Dios, cuando ustedes escuchen este mensaje, que te preguntes a ti mismo y le digas a Dios: Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué hay en mí que yo tengo que cambiar? Porque todos necesitamos algo de Dios. Y entonces cuando escuchamos la palabra es algo que realmente nos transforma y nos llena de alegría, esperanza y felicidad. Un poco, Sergio, vamos a aclarar un poco, porque sabemos que hay personas que el orar y el rezar piensan que es igual. ¿Cuál es la diferencia de orar y rezar? Pues mira, el rezar es repetir. ¿Qué tal si regresamos? Porque creo que el pastor ya va a orar. Ahorita que termine de orar, aclaramos eso. Claro que sí. Hermano Byron. Querido, que esa sea la experiencia y la realidad de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia. Gracias, querido Jesús, porque hay esperanza de salvación para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestro hogar y para nuestra familia. Gracias, querido Jesús, porque como hiciste con Zaqueo, cuando miras el cielo, nos ves a cada uno de nosotros, pero ves más que nuestro físico, ves nuestro interior, ves la realidad de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. Gracias, querido Jesús, porque de esa mirada entendemos, al escuchar tu voz, llamar por nuestro nombre, que te tomas un interés especial en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, porque conoces nuestras particularidades, nuestros desafíos, nuestros sufrimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras preocupaciones. Gracias, querido Jesús, porque te deleitas y te complaces en invitarnos diciendo: hijo mío, hija mía, desciende. Desciende de ese lugar erróneo, equivocado, que piensas que te va a dar el triunfo, pero tristemente te está alejando de mí. Desciende para salvación de tu vida, de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Oh Dios, gracias porque en manera especial, personal y particular, te es necesario posar en nuestra casa. Señor, sé siempre el huésped permanente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Y que tu presencia allí nos dé la seguridad que tuvo Zaqueo en su casa al escucharte decir, actuar y obrar con un mensaje que dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, a esta vida y a esta familia. Querido Dios, queremos que nuestra casa, que nuestra familia y que nuestra vida sean llenas de esperanza. Queremos convertirnos en gigantes espirituales, hijos e hijas del Rey, ya nunca más enanos espirituales. Señor, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias porque nos encontró, porque nos salvó y porque nos da la certeza y la seguridad de que andando en sus caminos y obedeciendo sus mandatos, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia tendrán el privilegio de entrar en el reino de los cielos. Señor, te pedimos esta noche que si nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia necesita un cambio, necesita tu presencia, necesita tu visita, Señor, ven ya. Hazlo hoy mismo, porque queremos ser familia, hogares y casas transformadas. Ven ya, porque queremos que la salvación que has prometido sea real para cada uno de nosotros. Señor,
ponemos cada hogar, cada familia aquí presente en tus manos. Muéstrate allí donde ellos moran y permite que todo lo que está separado se una, que todo lo que está roto se restaure. Permite que todo desacuerdo llegue a armonizar y permite que sean familias que marquen diferencia y que la diferencia sea Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Danos un buen descanso y, Señor, por favor, une nuestros hogares. En tu nombre santo, querido Jesús, lo pedimos. Amén. ¿En qué estábamos, Sergio? Oye, que me preguntabas qué era la diferencia entre orar y rezar, ¿verdad? Exacto. Ok, rezar es algo, una oración que ya fue hecha por alguien más. Y es una repetición tras repetición. Pero la oración es abrir tu corazón a Dios, hablar con Él directamente y exponerle a Él lo que tú sientes en el momento. Muchísimas gracias, Sergio. Espero que los amigos que nos están viendo aprendan un poquito de lo que es orar y rezar. Bueno, Sergio, ¿qué tal si nos despedimos? ¿Hacemos la invitación para mañana? Claro que sí. Los esperamos mañana a la misma hora. El mensaje de hoy es para hoy, pero el de mañana será para mañana. Algo nuevo, algo diferente que aprender. Amén. Bueno, los esperamos mañana nuevamente a la misma hora y recuerden que tienen una cita con nosotros. Así es que el tema que estuvo hoy no es el mismo de hoy. Mañana tendremos otro nuevo tema. Así es que no se lo pierdan, que la misma invitación para mañana. Sí. Bueno, se despide de ustedes Angélica, acompañada de Sergio Hidalgo. Que Dios los bendiga. Igualmente.